Hola, soy Javier. A Itzel, su propia familia le dijo en su cara que era un fantasma en su propia casa, que su opinión no valía nada. La borraron con palabras, en el único lugar donde se suponía que debía estar a salvo. Imagina el frío que se siente cuando quienes deben protegerte son los que te clavan el puñal de la indiferencia. ¿Alguna vez te han hecho sentir así de invisible, como si no existieras? Antes de contarte el momento exacto en que le gritaron que su voz no tenía valor, comenta de ¿qué ciudad estás viendo esto? Y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando un fantasma, harto de la oscuridad, decide por fin encontrar su propia luz y demostrar que su existencia importaba más de lo que todos creían. Su historia merece ser escuchada. El conflicto explotó por la casa. Esa vieja construcción de adobe, agrietada por el sol de Jalisco y por años de resentimientos, era lo único que quedaba de su padre. Mateo, el hermano mayor, quería venderla. Decía que necesitaba el dinero para un negocio, para ser el hombre de la casa que su padre ya no podía ser. Luisa, la hermana, exigía su parte para irse a estudiar a la ciudad, lejos de lo que ella llamaba este pueblo polvoriento y sin futuro. La casa no era un hogar para ellos, era un obstáculo. Para Itzel, en cambio, esas paredes eran su único refugio. Con apenas 18 años, era la menor, la calladita, la que siempre observaba desde un rincón. Su timidez era confundida con simpleza. Mateo la veía como una carga inútil y Luisa como una niña dramática que vivía en un mundo de fantasía. La ignoraban cuando hablaba, la interrumpían, le daban órdenes como si fuera parte del mobiliario. No la veían como una persona con sentimientos, sino como una presencia silenciosa que simplemente estaba ahí, ocupando espacio. El único que la había visto de verdad era su padre. Antes de morir, le regaló un diario de cuero gastado. En sus páginas, Itzel no solo desahogaba la soledad que la ahogaba, sino que analizaba a su familia con una madurez que nadie le atribuía. Escribía sobre el miedo que se escondía detrás de la rabia de Mateo y sobre la amargura de Luisa, que en realidad era un grito desesperado por sentirse valiosa. Su talento no era solo escribir, era ver el corazón roto de las personas que más la herían. Esa tarde, en medio de la peor discusión que habían tenido, Itzel reunió el poco valor que le quedaba. Con la voz temblorosa, casi un susurro, les pidió que no vendieran la casa, intentando recordarles una promesa que le habían hecho a su padre. Mateo soltó una carcajada seca, cruel. «¿Y tú qué sabes de promesas o sacrificios?», le espetó. «Vives aquí de gratis, sin hacer nada útil. Eres un fantasma en tu propia casa. Tu opinión no vale nada». Luisa remató con frialdad. «Deja de ser tan dramática, Itzel. La vida real no es uno de tus cuentitos». Las palabras de Mateo quedaron flotando en el aire denso de la sala, más pesadas que el polvo acumulado en los muebles. Pero no, fue su risa cruel lo que terminó de romper a Itzel por dentro. Fue el silencio. Sus ojos, llenos de una súplica desesperada, buscaron a su madre, esperando una defensa, una palabra, un gesto que la salvara. Pero Elena bajó la mirada, vencida, y se concentró en doblar una servilleta inexistente sobre la mesa. Ese silencio fue el golpe final, la confirmación de que, en efecto, era invisible. Un fantasma al que ni su propia madre se atrevía a mirar. Los días que siguieron fueron peores que la discusión misma. El conflicto no se resolvió. Simplemente se pudrió en un silencio hostil. Mateo y Luisa actuaban como si Itzel no existiera. Pasaban a su lado en el pasillo sin verla. Hablaban de los planes de venta de la casa durante la cena, como si ella fuera una silla más en la mesa. Le dejaban su plato de comida servido, pero sin dirigirle la palabra, como si cumplieran con una obligación molesta. La casa, su único refugio, se había convertido en una celda de aislamiento donde sus carceleros eran su propia sangre. Su único escape seguía siendo ese diario de cuero gastado. Se encerraba en su cuarto por horas, llenando las páginas con una tinta que parecía mezclada con lágrimas. Pero no escribía con odio, sino con una claridad que dolía. Describía la forma en que la mandíbula de Mateo se tensaba cuando hablaba de dinero, no como ambición,
sino como un pánico profundo a fracasar. Analizaba el tono cortante de Luisa, no como desprecio, sino como el eco de sus propios sueños rotos. Escribir no era solo un desahogo, era su forma de sobrevivir, de encontrarle sentido al abandono. Recuerdo que me contó de una cena en particular, unos días después. Estaban los tres en la mesa, en completo silencio, hasta que Luisa dijo: «El agente inmobiliario vendrá el viernes. Hay que empezar a empacar lo que no sirve». Mateo asintió, mirando un punto fijo en la pared detrás de Itzel. «Sí, hay que deshacernos de todos estos trastes viejos», respondió. Itzel sintió que hablaban de ella. Se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino de su boca, sintiéndose exactamente como eso. Un traste viejo, un estorbo del que pronto se desharían sin el menor remordimiento. Su madre, Elena, no era una mujer mala, solo estaba rota. El agotamiento le había robado la fuerza para luchar, para mediar, para proteger a su hija menor. Una noche, Itzel la encontró llorando en silencio en la cocina. No hablaron. Elena simplemente le sirvió una taza de té de manzanilla, como hacía cuando era niña y tenía pesadillas. Pero el gesto, en lugar de consolarla, la hirió más. Se sintió como un acto de lástima, no de justicia. Era el reconocimiento silencioso de su dolor, pero sin la valentía para enfrentarse a quienes lo causaban. Era un consuelo inútil. La crueldad se volvió práctica cuando Mateo y Luisa empezaron a vaciar la casa. Comenzaron por el pequeño taller del fondo, donde su padre guardaba sus herramientas. Itzel los observaba desde la ventana de su cuarto, viendo cómo metían en cajas oxidadas los martillos, las llaves y los serruchos que las manos de su padre habían tocado. Nadie le preguntó si quería conservar algo. Nadie consideró su memoria. Cada objeto guardado en una caja era un pedazo de su historia que le estaban robando, borrando su pasado frente a sus ojos sin ninguna consideración. La venta ya no era una amenaza, era una demolición. Fue entonces, viendo esas cajas apiladas en el patio como lápidas de cartón, que algo se quebró definitivamente dentro de ella. Pero no fue para hundirla, sino para liberarla. El dolor se transformó en una calma fría, en una certeza absoluta. Entendió que su lucha ya no era por la casa. Las paredes de adobe ya estaban muertas, infestadas de desprecio. La verdadera batalla era por ella misma. Tenía que salvarse del fantasma en el que la habían convertido. Ya no se trataba de que la escucharan, se trataba de encontrar un lugar donde su voz, por fin, pudiera nacer. Con esa nueva calma, Itzel empezó a moverse de manera distinta. Ya no se escondía en su cuarto esperando que el tiempo pasara. Ahora observaba con un propósito. Dejó de escribir sobre sus sentimientos y comenzó a buscar una salida. Sabía que sus hermanos eran impulsivos y probablemente no tenían idea de los aspectos legales de la venta. En las noches, cuando todos dormían, buscaba en el viejo escritorio de su padre. Buscaba las escrituras de la casa, algún testamento, cualquier papel que le diera una ventaja, un resquicio legal que pudiera usar no para quedarse, sino para negociar su libertad en sus propios términos. Una de esas noches Mateo la encontró. Entró a la pequeña oficina sin hacer ruido y la vio con una caja de documentos en el suelo. No le gritó. Su voz fue peor. Fue un susurro cargado de desprecio. «¿Qué haces, ratoncita? ¿Buscando algo para robar antes de que te echemos?», le dijo, cruzándose de brazos. Itzel se quedó helada, con el corazón martillándole en el pecho. Sintió la misma impotencia de siempre, pero esta vez había una chispa de rabia. No respondió, simplemente lo miró a los ojos, y esa mirada silenciosa pareció enfurecerlo más que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. Luisa no tardó en unirse. Al ver la escena, su reacción fue de una superioridad burlona. «Ay, hermanita, ¿de verdad crees que vas a encontrar un tesoro escondido? ¿Un mapa secreto que te haga la dueña de todo?», se mofó, mientras le arrebataba un viejo folder de las manos. «La casa se vende, Itzel. Acéptalo. Deja de actuar como una niña caprichosa. Tu opinión no importaba en la mesa, y tampoco importa escondida entre papeles viejos y polvorientos». La acorralaron con sus palabras, haciéndola sentir estúpida y ridícula por haber intentado luchar, por haber creído que podía ser más que un fantasma. La humillación alcanzó su punto más bajo el viernes, cuando llegó don Ramiro,
el agente inmobiliario. Era un hombre mayor, de traje y con un maletín gastado. Mateo y Luisa lo recibieron con sonrisas falsas, actuando como los dueños maduros y responsables. Cuando don Ramiro preguntó por el resto de la familia, Luisa llamó a Itzel desde la cocina. «Itzel, tráele un vaso de agua al señor, por favor», le ordenó con un tono que no dejaba lugar a dudas. Era la sirvienta. Itzel obedeció, sintiendo el calor de la vergüenza subirle por el cuello, mientras el hombre la miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. Don Ramiro, quizás incómodo por la tensión palpable, intentó ser amable. Mientras recorría la sala, se detuvo a mirar una pequeña estantería con libros. «Veo que a alguien le gusta leer», comentó dirigiéndose a Itzel. Antes de que ella pudiera emitir un sonido, Mateo respondió por ella con una risa condescendiente. «Ah, sí, es lo único que hace. Vive en sus mundos de fantasía mientras los demás nos ocupamos de la vida real». Don Ramiro no dijo nada más. Solo le dirigió a Itzel una mirada rápida, una mirada que lo decía todo. Él entendía, y esa compasión de un extraño fue casi más dolorosa que el desprecio de su familia. La mini revuelta llegó de la peor forma posible. Mientras limpiaban el cuarto de Itzel para mostrarlo, Mateo movió el colchón de su cama. Y ahí estaba, su diario, el de cuero gastado. El corazón de Itzel se detuvo. Era lo único que era verdaderamente suyo, su santuario, el lugar donde su alma vivía. Mateo lo levantó como si fuera basura. «¿Y esto qué es? ¿Más cuentitos?», preguntó con sarcasmo. Itzel se abalanzó para quitárselo, pero Luisa la detuvo, sujetándola del brazo con una fuerza que no esperaba. «Déjalo», le dijo con una frialdad que congelaba. «Veamos qué secretos guarda nuestro fantasma». No lo quemaron. Lo que hicieron fue peor. Luisa lo abrió en una página al azar y empezó a leer en voz alta, con un tono teatral y burlón. Leyó un fragmento donde Itzel describía la tristeza que veía en los ojos de Mateo, su miedo a no ser suficiente para llenar el vacío de su padre. Pero en la voz de Luisa, la empatía de Itzel sonaba a un análisis patético y pretencioso. Mateo, en lugar de sentirse expuesto, soltó una carcajada. Se estaban riendo de su alma. Le habían robado su voz y ahora profanaban sus pensamientos. Fue en ese instante que Itzel supo que ya no había nada que salvar allí. Tenía que irse. Tenía que desaparecer de verdad. La risa de sus hermanos se apagó, pero el eco quedó rebotando en las paredes de su cráneo. Itzel ya no lloraba. El dolor se había transformado en algo más frío, más duro. Se sentía hueca, como si le hubieran arrancado el alma y la hubieran pisoteado en el suelo de su propio cuarto. Esa noche, acostada en la oscuridad, mirando el techo agrietado, tomó la decisión. No iba a luchar por la casa, ni por su memoria. Iba a luchar por su vida. Si para ellos era un fantasma, entonces desaparecería como uno, pero en sus propios términos. La humillación no sería su final, sería su punto de partida. Fue mientras metía en una caja vieja sus pocas pertenencias, preparándose para una huida que aún no tenía destino, que encontró un cuaderno de la secundaria. En la última página, con una caligrafía elegante y tinta roja, leyó un comentario de su antigua maestra de literatura, la señorita Ana. «Itzel, nunca dejes que nadie te diga que tus palabras no importan. Tienen el poder de construir mundos». Aquellas palabras escritas años atrás fueron como un vaso de agua en el desierto. La señorita Ana, la única persona, además de su padre, que alguna vez había visto más allá de su silencio. Una idea, desesperada, una última chispa de esperanza, se encendió. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, fue a buscarla. La señorita Ana vivía en una casita al otro lado del pueblo, llena de libros y plantas. Itzel llegó a su puerta temblando, sin saber qué decir. Ana la reconoció al instante y la hizo pasar sin preguntas. Con la voz rota, Itzel le contó todo. No omitió la crueldad de sus hermanos ni el silencio de su madre. No lloró. Habló con la calma de quien relata el final de algo. Le entregó el diario, su alma expuesta en esas páginas de cuero, y esperó el juicio. La maestra la escuchó, con una tristeza profunda en la mirada. La señorita Ana no le ofreció lástima. Le ofreció un camino.
Después de leer en silencio algunos fragmentos del diario, la miró fijamente y le dijo: «Esto no es un diario, Itzel. Esto es literatura. Es tu voz, y es una voz que merece ser escuchada lejos de aquí». Se levantó y de un cajón sacó unos papeles. Eran los folletos de una beca de escritura creativa en una universidad de la Ciudad de México. La convocatoria cierra en 2 semanas. Tu talento es la llave. Úsala para abrir tu propia puerta. Por primera vez en meses, Itzel no sintió miedo, sino el vértigo de una posibilidad real. Las siguientes 2 semanas fueron una operación secreta. Durante el día, era el fantasma de siempre, moviéndose por la casa sin ser vista, cumpliendo con sus tareas en silencio. Pero por las noches, su cuarto se convertía en un taller clandestino. A la luz de una pequeña lámpara con una manta sobre la puerta para que no se filtrara la luz, escribía. No sobre su dolor, sino transformándolo. Creó cuentos a partir de la frustración de Mateo y poemas sobre la ambición rota de Luisa. Cada palabra era un ladrillo que usaba para construir su propia balsa de escape, lejos de ese naufragio familiar. La duda, por supuesto, la asaltaba en las horas más silenciosas de la madrugada. ¿Y si la señorita Ana se equivocaba? ¿Y si solo era una niña tonta con un cuaderno lleno de tonterías, como decía Luisa? Veía a su madre, cada día más encorvada por el peso del trabajo y la tristeza, y sentía una punzada de culpa. ¿Estaba a punto de abandonarla también? Pero entonces recordaba la risa de Mateo, el tono burlón de Luisa leyendo sus pensamientos más íntimos. Y la rabia, una rabia justa y limpia, volvía para darle fuerzas. No era un abandono, era supervivencia. El último día, con el sobre en sus manos, caminó hacia la pequeña oficina de correos del pueblo. Cada paso se sentía pesado, definitivo. El sobre no solo contenía sus escritos, contenía su única oportunidad, su apuesta final contra el destino que su familia le había asignado. Dejarlo caer en el buzón fue un acto de fe y de rebeldía. Al volver a casa, nada había cambiado por fuera. Sus hermanos seguían ignorándola, la tensión seguía en el aire. Pero por dentro, Itzel era diferente. Ya no era una víctima esperando el golpe. Era una guerrera esperando el resultado de su primera y más importante batalla. La mañana de su partida fue silenciosa como un secreto. Antes de que el primer gallo cantara, con el cielo todavía de un gris profundo, Itzel ya estaba de pie. No hizo ruido. Metió en una mochila vieja un par de cambios de ropa, el folleto de la beca y el poco dinero que había ahorrado. Bajó a la cocina, que olía a café rancio y a soledad. Sobre la mesa de madera, el centro de tantas batallas silenciosas, dejó su último diario, el de cuero gastado. Pegó una nota simple en la portada. Aquí está todo lo que nunca supe cómo decir. Ojalá ahora puedan escucharme. Y se fue, cerrando la puerta sin que el cerrojo hiciera ruido. El sol entró en la casa, pero no trajo calor, solo una quietud extraña. Elena fue la primera en notar el vacío. La silla de Itzel desocupada, su cama perfectamente tendida. Luego vio el diario sobre la mesa. Lo levantó con una mano temblorosa, como si quemara. Luisa bajó, lista con un comentario sarcástico, pero se calló al ver la cara de su madre. Mateo apareció después bostezando, y su mirada se clavó en el objeto. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque ya lo sabía. La nota era una sentencia. El fantasma se había ido, pero había dejado atrás su alma para que la juzgaran. Pasaron 2 días en un silencio que pesaba más que cualquier grito. La ausencia de Itzel era un ruido ensordecedor. La casa se sentía inmensa, hueca. Fue Luisa, la pragmática, la que no pudo más. Con una mezcla de culpa y rabia, tomó el diario. «Voy a ver qué estupidez», escribió ahora, dijo, más para convencerse a sí misma que a los demás. Lo abrió en una página al azar y empezó a leer. Pero su rostro cambió. El sarcasmo se desvaneció, reemplazado por una incredulidad atónita. No encontró acusaciones, sino una descripción desgarradora de su propia ambición, como un intento desesperado por enorgullecer a un padre ausente. Mateo la observaba desde el marco de la puerta, con su habitual máscara de desdén. Pero al ver la expresión de Luisa, se acercó. Empezó a leer
por encima de su hombro, esperando encontrar veneno dirigido hacia él. En cambio, encontró sus propias palabras, las que él nunca se atrevió a pensar. Itzel había escrito sobre su rabia, no como maldad, sino como el peso insoportable de sentirse un fracaso, de tener que ser el hombre de una casa que se caía a pedazos. Lo describía con una compasión que lo desarmó por completo. Sintió que esa niña invisible lo había visto más claramente que nadie en su vida. Fue el llanto ahogado de Luisa lo que atrajo a Elena desde la cocina. Se acercó a sus dos hijos, que por primera vez en años estaban juntos sin pelear, unidos sobre esas páginas. Luisa le cedió el diario. Elena leyó el fragmento sobre ella. Itzel no la describía como una madre débil o ausente, sino como una guerrera silenciosa, cuyo cansancio era la prueba de un amor infinito. Escribió que cada arruga en su rostro era un poema dedicado a ellos. Las palabras de su hija menor le devolvían la dignidad que ella misma creía haber perdido hacía mucho tiempo, validando una vida entera de sacrificios silenciosos. Y entonces el dique se rompió. Un sollozo profundo, gutural, escapó del pecho de Elena, liberando años de dolor contenido. Al instante, Luisa se quebró, abrazando a su madre con una fuerza desesperada. Mateo se quedó paralizado un segundo y luego el hombre rudo, el que nunca lloraba, se derrumbó. Se unió al abrazo, y los tres lloraron juntos en medio de la sala. Lloraban por Itzel, por su padre, por la familia que habían destrozado. Las palabras del fantasma los habían obligado a verse por fin, no como monstruos, sino como seres humanos rotos que en el fondo se amaban. Cuando las lágrimas se calmaron, el aire en la sala era diferente. Estaba limpio. Mateo, con los ojos rojos y la voz rota, fue el primero en hablar. Miró a Luisa y dijo: «Llama a Ramiro, dile que se cancela todo». No hubo discusión. Luisa asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Elena tomó el diario con una delicadeza reverencial y lo colocó en la pequeña repisa, junto a la única foto que tenían de su esposo. Ya no era el diario de una niña rara, era el corazón de su familia. La venta de la casa se había detenido, la demolición se había cancelado. La primera llamada llegó 3 días después de su partida. Fue su madre, Elena. Su voz, al otro lado de la línea, no era la voz cansada y vencida de siempre. Sonaba frágil, pero clara, como si hubiera despertado de un largo sueño. No hubo un torrente de disculpas, solo un simple y tembloroso «Hija». Itzel me contó que escuchó la respiración de Mateo y Luisa al fondo, un silencio que ya no era hostil, sino expectante, respetuoso. Su madre le dijo que habían cancelado la venta, que estaban leyendo su diario, juntos. No le pidieron que volviera, solo querían que supiera que por fin la estaban escuchando. Itzel recibió esa llamada en un pequeño café de la Ciudad de México, un lugar ruidoso y lleno de vida que contrastaba brutalmente con el silencio de su pueblo. Me confesó que no supo qué decir. Las heridas no se cierran con una sola llamada. Agradeció con una voz que apenas reconoció como suya y colgó. El perdón no era algo que pudiera ofrecer tan fácilmente. Su nueva libertad era una planta recién nacida y sentía un miedo atroz de que el pasado, incluso uno arrepentido, pudiera aplastarla. Durante días vivió con una mezcla de alivio y terror. La validación que siempre soñó ahora se sentía como una prueba más. Pero las llamadas no se detuvieron y poco a poco cambiaron. Ya no eran sobre el pasado, sino sobre el presente. Un día fue Mateo quien la llamó. Con una torpeza que a Itzel le pareció casi tierna, le pidió consejo sobre cómo reparar el techo del viejo taller de su padre. Quería saber qué colores le gustarían a ella para pintar las paredes. Luisa le contaba sobre sus planes de estudiar en la universidad local, preguntándole su opinión sobre las carreras. El fantasma se había convertido en el pilar. La voz que no valía nada ahora era la que todos buscaban para tomar decisiones. La casa de adobe, antes un símbolo de su prisión, se transformó en un proyecto de redención. Mateo y Luisa, los hermanos que se disputaban cada centímetro de la propiedad, ahora trabajaban juntos en ella. Le enviaban fotos a Itzel, la pared agrietada, ahora resanada, el jardín descuidado,
ahora lleno de flores que a su padre le gustaban. No la estaban arreglando para venderla, ni siquiera para que ella volviera. La estaban reconstruyendo como un altar a la familia que casi pierden, un monumento tangible a las palabras que Itzel dejó escritas en aquel diario de cuero gastado. Era su forma de decir perdón, con ladrillos y pintura. Mientras tanto, Itzel florecía. Lejos de la sombra de su familia, su talento explotó. Sus maestros en la universidad quedaron asombrados por la madurez y la profundidad de su escritura. La niña que susurraba ahora llenaba páginas con una voz poderosa y segura. Su victoria no fue solo que su familia la escuchara. Su verdadera victoria fue descubrir que su voz era valiosa por sí misma, incluso en el anonimato de una gran ciudad. La sanación de su familia fue una consecuencia hermosa de su propio acto de salvación, pero su felicidad ya no dependía de la aprobación de ellos. Itzel nunca volvió a vivir en esa casa. La visita de vez en cuando y es recibida no como la hija silenciosa, sino como una invitada de honor. La dinámica cambió para siempre. La familia no se rompió. Se recompuso en una forma nueva, más sana, sostenida por el respeto que nació de la ausencia. Su diario descansa ahora en la repisa principal, un recordatorio constante de que a veces la voz más callada es la que guarda las verdades más importantes, y solo cuando esa voz se va, el resto del mundo aprende por fin a escuchar. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. La historia de Itzel siempre me deja pensando en lo mismo, en el increíble poder que tienen las palabras guardadas. Su voz, la que fue ahogada por años de indiferencia, se volvió un estruendo en el momento en que decidió marcharse. Su ausencia física forzó una presencia emocional que nadie pudo ya ignorar. El diario no era solo papel y tinta, era el corazón de la familia latiendo fuera de su pecho, obligándolos a sentir cada pulso de dolor y de amor que habían despreciado. Demostró que el silencio de alguien no significa que no tenga nada que decir, sino que el ruido de los demás es demasiado fuerte para escuchar, y que nadie se confunda, la victoria de Itzel no fue hacer que su familia se arrepintiera. Ese fue un hermoso, pero inesperado, regalo del destino. Su verdadera victoria, la que construyó sola en la oscuridad de su cuarto, fue la de salvarse a sí misma. Fue la decisión de creer en la señorita Ana, de apostar por su talento cuando nadie más lo hacía y de tomar las riendas de su propia narrativa. La sanación de su familia fue una forma de justicia poética, pero la libertad de Itzel ya había nacido en el momento en que dejó caer ese sobre en el buzón, eligiéndose a sí misma por encima de todo. Esa casa de adobe, que fue el escenario de tanta humillación, hoy es un monumento a su fuerza. Ya no es una prisión de recuerdos dolorosos, sino un santuario construido sobre el arrepentimiento y el respeto. Cada ladrillo que Mateo reparó, cada flor que Luisa plantó en el jardín, no fueron solo arreglos físicos, fueron actos de contrición, una manera de decirle te vemos, te escuchamos, te honramos, sin palabras. La casa que casi los destruye se convirtió en el lienzo donde pintaron su nueva historia familiar, una en la que el fantasma se había convertido en el arquitecto de su redención, guiándolos desde la distancia. Hoy, la dinámica de esa familia es otra cosa. Itzel sigue siendo la observadora, pero ya no desde un rincón de invisibilidad. Ahora es la consejera, la brújula moral a la que todos acuden. Mateo le pregunta qué opina de sus nuevos planes, no por obligación, sino porque valora su perspectiva. Luisa le comparte sus logros académicos, buscando su aprobación como la hermana mayor que nunca supo ser. Y su madre, Elena, encontró en la fortaleza de su hija la suya propia. Itzel no necesitó gritar para ser escuchada, solo tuvo que encontrar el valor de usar su propia voz, en sus propios términos. La historia de Itzel nos enseña que a veces la voz más silenciosa es la que guarda las verdades más poderosas, y solo en su ausencia aprendemos finalmente a escuchar. Si esta historia te movió algo por dentro, si conoces a alguien que se ha sentido invisible y necesita recordar su valor, compártela.
Suscríbete para que más voces como la de Itzel no se pierdan en el silencio y encuentren la fuerza para construir su propio destino. Hay demasiadas historias de lucha, dignidad y verdad que merecen ser contadas. Gracias por haber escuchado hasta el final.